Vaya conmigo a las Escrituras. Quiero leer una escritura empezar con una escritura y un mensaje quizás un poquito extenso. Así que preste atención porque tiene muchas partes importantes. El primer pasaje que quiero leer se encuentra en San Lucas capítulo 10, desde el 25 al 37, un pasaje bien conocido, que dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido, a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La pregunta de este intérprete de la ley fue: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y allí Jesús no le responde instantáneamente, sino que le hace otra pregunta, le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? ¿Qué puedes leer? ¿Qué puedes entender? Y él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le responde: bien, muy bien, respondiste muy bien, haz esto y vivirás. Pero ahora había otra pregunta que hace el intérprete de la ley: ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Quién es mi prójimo? Eso necesito saberlo. La palabra griega para prójimo significa alguien que está cerca. Ese es mi prójimo, el que está cerca. Muchas veces nos preocupamos tanto por los niños del África que pasan hambre, que sí es algo preocupante, pero descuidamos lo que tenemos al lado para hacer. Ese mi prójimo es el que está al lado. Si el Señor nos da la posibilidad de ir más lejos, también lo haremos. Podríamos llegar a África, dar vuelta al mundo, lo que quiera. Pero el Señor nos ha dado el prójimo, está al lado. En el hebreo significa alguien con quien tienes relación. Aquel que puedes saludar, aquel que está en tu casa, aquel que está en la iglesia, aquel que lo ves todos los días cruzando al trabajo. Ese es tu prójimo. El que está cerca, el que está en tu trabajo, el que está en tu escuela. Todo eso es tu prójimo según estas 2 definiciones, tanto en griego como en hebreo. Entonces Jesús le relata esta palabra del buen samaritano para que él pueda entender cómo se debe obrar o quién sería mi prójimo. Entonces le dice:
Venía un hombre por un camino, lo atacaron unos asaltantes, le robaron todo, lo dejaron medio muerto. Quizás le quitaron su ropa, lo golpearon hasta casi matarlo. Y bueno, pasó por ese camino un sacerdote. Allí había quedado ese hombre tirado. No sabemos de qué nacionalidad era, qué cultura, no sabemos. Si era pobre, si era rico, no lo sabemos, no lo dice la Escritura. Pero pasó un sacerdote. Cuenta la historia que este sacerdote no mostró ni amor ni compasión por el hombre al no ayudarlo. Siguió su camino, como quien dice, era uno de los que más conocía la ley del amor, pero no conocía cómo actuar con ella, no conocía cómo destinar ese amor hacia el prójimo o en beneficio del otro. Es más, me imagino este sacerdote, quizás cuando vio allí la necesidad, cruzándose de vereda, haciéndose, no sé, el que va hablando por teléfono, no entiende nada, o caminando apurado porque tenía una reunión, no sé. Y hasta como tantas veces lo hacemos nosotros, por algo estará así. Algo habrá hecho, por eso está así. Y ya lo crucificamos allí con... Ese es el pago de tus obrar. Ahora si somos hasta más religiosos, ese es el más malo, el juzgador, ¿vieron? Pero está también el que es más religioso y bondadoso que somos todavía cuando decimos, oh Señor, ayúdalo por favor, ayúdalo. De pronto también le decimos, mi hermano, que Dios te bendiga, voy a estar orando por vos. Él no necesitaba tanto una oración en ese momento. Él necesitaba a alguien que lo cure, alguien que lo cuide, alguien que lo cubra, alguien que le dé un poco de agua, alguien que lo levante. Este sacerdote no lo hizo. Y dice que detrás de él vino un levita, que pasando por ahí hizo lo mismo que el sacerdote. No tuvo misericordia. Pero el próximo en llegar fue un samaritano. El samaritano, que para el intérprete de la ley era considerada una raza impura. Era una raza de menor categoría. Era considerado de clase baja ellos. Paradójicamente, aquel de clase baja fue el que les dio clase. El buen samaritano no vio quién era esa persona. Ah, no, si vos sos judío yo no te puedo ayudar. Ni siquiera dice la Escritura que hizo eso. Él simplemente vio que era una persona que necesitaba ayuda, se detuvo y empezó a auxiliarlo. Curó las heridas, vendó sus heridas, le puso vino para desinfectar, aceite para el dolor, y puso al hombre en su cabalgadura y lo llevó a un lugar donde lo puedan cuidar mejor. Dice la Escritura, un mesón, puede ser una posada, para que estando allí en reposo, tenga ese tiempo de recuperación. Al irse, porque tenía que irse, dejó pagado al mesonero por unos días de su propio dinero, pidiéndole que lo cuide bien, pidiendo que lo sane, que esté con él, hasta que él vuelva. Y aun cuando él vuelva, si algo queda debiendo, yo te lo voy a pagar. No te hagas problema, pero vos, por favor, que él se recupere, que él se sane. El samaritano veía en el prójimo, algunos dicen en el próximo, a alguien que tenía necesidad. Te hago una pregunta a ti. ¿Hace cuánto que no miras a alguien a los ojos
y puedes ver que no está bien? ¿Hace cuánto que no das un abrazo a alguien que lo necesita? ¿Hace cuánto que no le cuentas a alguien tus problemas? Porque muchas veces no somos ni el samaritano ni el sacerdote, somos ese ladrón golpeado. ¿Hace cuánto que no puedes abrir tu corazón? ¿O hace cuánto que no escuchas el corazón de alguien? Veía por estos días una gran necesidad en la gente. Todos, cada uno de nosotros llevamos cargas. Todos, yo, usted, todos tenemos cargas distintas. Cargas muy pesadas. Y cargas que hasta muchas veces si las vemos inclinado de la carga pesada al que la lleva. Y tenemos hasta esa capacidad de juzgarlo. Mirá de encorvado que va por esa carga. Ay, ¿cómo va a llevar esa carga? Muchas veces esas cargas son un duelo, un problema en el matrimonio, en la familia, una enfermedad, un trabajo, falta de dinero. Y muchas de ellas necesitamos apoyarnos en alguien. Necesitamos que alguien nos sostenga para poder ayudarte a llevar esa carga, quizás hasta que se solucione. Algunas de esas cargas que llevamos hasta son innecesarias. Ni cuenta nos damos que las cargamos por gusto. Y que nos damos cuenta que una vez que comenzamos a contar cuál es nuestra carga, el mismo hecho de hablarlo, nos damos cuenta que esa carga era tan innecesaria. Qué tonto que era, cómo la llevaba, por qué cargaba eso, si no era necesario que lo cargue. No, mirá, vos sabés que yo estaba pensando que vos estabas enojado conmigo. Y ya venía con la trompa así, porque este no me quiere, no me saluda, mirá. Y cuando no pasó nada. ¿Sabe? Cuando tú comienzas a contar tu problema, desde ese momento tu carga es compartida y comienza a hacerse más liviana. Porque el buen samaritano, que quizás te está escuchando, te va a ayudar. Te va a ayudar a llevar tu carga, a abrazarte, a sostenerte. Y entonces es allí cuando Jesús también le pregunta al intérprete de la ley: ¿y vos quién crees ahora que es el que obró bien? ¿Cómo será que el intérprete de la ley no quiso ni siquiera decir fue el samaritano? Él dijo el que usó de misericordia, que fue el buen samaritano. Entonces Jesús allí le responde y le dice: ve y haz tú lo mismo. Haz lo mismo que hizo este hombre. Eso significa que no solamente debe ser aquellos que tienen la ley en su cabeza, sino que la ponen en acción. Porque Jesucristo nos mandó no solo a vivir para nosotros, sino a vivir para los otros también. Debemos dejar de lado nuestros prejuicios. Debemos comenzar a mostrar el amor, la compasión por los demás, sabiendo que nuestro prójimo es cualquiera que encontremos, cualquiera que esté a nuestro lado, que tenga necesidad. Todos somos criaturas, hijos del alguien que el Señor ha creado. Todos necesitan. Es más, si no lo conoce a Cristo, necesita conocer a Cristo. Y debemos amar a la humanidad así como Cristo amó, como Jesús había enseñado. Ahora,
quieres aprender más de Jesús, bueno, tienes la Biblia, pero quiero decirte que Jesús nunca se encerró en un formato de religiosidad. Ay, Jesús está en el templo, voy al templo, voy caminando así como el sacerdote, sin mirar a nadie, fijo la mente en que tengo que de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa. Jesús nunca se mostró superpoderoso. ¿Cómo estás? Bien. Y si te pregunta la segunda vez, re bien. Y para que no quede en duda, me va bien, ¿sabes por qué? Porque esto. ¡Fua! Enséñame cómo lo haces. ¿Sabe que esos arrogantes sin que les pase nada, que nunca les pase nada, le falta más que a cualquier otro? Porque quieren tapar con palabras lo que todavía les falta. A veces hasta lo cubren con plata o lo cubren con una habilidad, pero son necesitados. El arrogante que cree que ya lo tiene todo resuelto, no le falta nada, no hay nada por hacer y no necesito tu ayuda. Cada día nos encontramos con personas y que hay una frase que siempre preguntamos porque va ahí nomás del saludo. Hola, ¿cómo estás? Y la mayoría de nosotros, ¿cómo responde? Bien, claro. Es la respuesta corta y rápida. ¿Vieron así como múltiple choice? Sí, no, sí, no. Ahora, pero cuando te pones a charlar un poquito más, cuando miras a los ojos, y allí ese examen, comienzas a darte cuenta que algo le pasa. Quizás lo habrás descubierto más fácil con tus hijos, o con tu marido, o tu esposa, o algún pariente, o algún compañero de trabajo. Algo te pasa. Y después de decirte, no, nada, pero algo te pasa, no te veo bien. Nada. Y después, sí, lo que pasa es que, y ahí comienza parte de la solución, ¿vos sabés? Comienza a solucionarse el problema. Y ahí podemos descubrir cuando comienza a abrirse, comienza a contar esa necesidad. Entonces, ¿por qué encubrimos nuestras necesidades? Cuando hay alguien que nos puede ayudar o cuando nosotros podemos ayudar a alguien. Y Jesús nos enseñó eso aún. Jesús tomó el tiempo para aún escuchar a las personas o mirarla. Jesús mismo se preocupó por estar él quizás preparado para ayudar a otro. Él se preocupaba por su salud física, por su salud emocional, por su salud mental. Jesús lo hacía. Primero, Jesús tomaba tiempo para orar a Dios. Eso es muy importante. El tiempo que tú puedas tomar para orar a Dios es el momento donde vas a reconectarte con Dios. Es el momento donde tu corazón se va a mantener enfocado y vas a escuchar lo que Dios tiene para ti. Él expresaba sus emociones, él no reprimía sus emociones. ¿Cómo estás? Bien. Y los ojos así, está por llorar, ¿viste? Bien. Ay, ¿qué pasa? Jesús, si con la muerte de su amigo, yo no voy a llorar. Así como hacen las mujeres, ¿vieron? Cuando están casando, que no quieren llorar, y están con el pañuelito ahí. Para que la lágrima no caiga porque le va a quedar toda la cara manchada. Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Y no le dio vergüenza. Sí lo necesitamos. Mostró el enojo ante la injusticia del templo. Él dice, no, esto es casa de Jehová, esto es un lugar de oración y ustedes lo hicieron una cueva de ladrones. Estaba, como decimos nosotros, estaba recaliente. Y no solamente se enojó, él los corrió todo a patadas.
Él expresó tristeza y angustia antes de la cruz. Él dijo, estoy muy angustiado. También demostró su alegría cuando los discípulos le contaban sus cosas. Él buscaba apoyo. Él no dijo, pará, yo soy hijo de Dios, yo puedo solo. ¿Y cómo te encuentras? Bendecido y en victoria. Ah, está bien, perdóname que te moleste. Enseñame cómo lo haces. Jesús tenía a sus discípulos allí con quienes compartía las alegrías, sus cargas. En Mateo 26:38, Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Estoy muy triste, muchachos. Oren conmigo, quédense conmigo acá. Jesús era agradecido. Jesús no dijo, vos lo tenés que hacer por mí. Jesús, cuando había orado por Lázaro, Él dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, porque tú siempre lo haces, gracias te doy. El agradecimiento refleja ese reconocimiento, refleja el cuidado, la provisión de Dios. Si no agradeces, no estás conforme. Sientes, cuando no agradeces, siente que el otro siempre tiene que darte algo. Siempre tiene la culpa. Siempre tiene que hacerlo. Eso es el no agradecido. El que no agradece siempre está señalando al otro. Jesús practicaba el perdón. El perdón es una práctica que debemos usarla cada día. Muchas veces de ellas no necesitas decirlo a la persona, otras sí. Pero muchas veces es decir, yo te perdono. Y no pasó nada, ya está, pasó, vamos, sigamos. Porque cuando yo comienzo a masticar todo eso, Jesús ante los que estaban, Lucas 23:34, por ejemplo, Jesús le dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben. Jesús cuidaba su cuerpo. Jesús caminaba largas distancias, vivía en contacto con la naturaleza, le daba importancia a la alimentación, al descanso, llevaba un estilo de vida activo. Él contribuía a ese equilibrio físico, mental y emocional. Él lo buscaba. En un momento estaban navegando, dice que él dormía ahí en ese barco que estaba en tormenta. Era la hora de descansar y él estaba allí descansando. Como Jesús se juntaba con publicanos y pecadores, también le decían, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Él necesitaba alimentarse, él necesitaba compartir. Él no buscaba la élite para juntarse. Él se juntaba con el más necesitado. Jesús nunca reprimió sus emociones. ¿Por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué nosotros nos guardamos todo? Porque no te quiero traer problemas. ¿Sabe? Cuando alguien viene a mí, por ejemplo, me cuenta su problema, si yo puedo ayudarlo de alguna manera, yo lo ayudo. Y si no puedo ayudarlo, mi oración es hacia el Señor. Señor, ayuda a mi amigo a llevar esta carga. Señor, te pido que lo guardes, que lo cubras, que lo sanes. Porque hay muchas cosas que yo no voy a poder hacer. Pero que no voy a poder tapar a alguien, por ejemplo. Claro. No voy a poder llevar a alguien a algún lado. Posiblemente que sí. Como cristianos, no somos llamados a ser fríos, sin sentimiento.
una heladera, un congelador. Somos llamados o duros o poderosos. No somos llamados a eso. Somos llamados a ser, tener un corazón sincero, ser aquellos que comparten, ser aquellos que hablan, ser aquellos que abrazan. Jesús tenía amigos. 12 que eran su grupo más íntimo. De hecho, se movía siempre con un grupo más grande de amigos porque había mujeres, iban a casa de amigos a visitarlos. Era más grande su grupo de amigos. Hay un chiste que dice, el mayor milagro de Jesús fue tener 12 amigos íntimos a los 30 años. Vos les preguntás hoy a los chicos, ¿cuántos amigos tenés? Miran en Instagram, 1500. Bueno, ¿querés saber cuántos amigos tenés? Poné ahí en el Instagram, estoy en el sanatorio, ¿quién puede venir a ayudarme? Ahí te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos. Vas a encontrar muchos así. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga en su trabajo, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá un segundo que le levante. La necesidad de caminar entre 2, mínimo 2. Tener un amigo, tener un compañero, ser amigo y ser compañero. Ay, pero nadie quiere ser mi amigo. ¿Probaste siendo vos, amigo? Porque no es que el otro tiene que ser tu amigo, vos tenés que ser amigo. Mostrarte amigo. Dice la Escritura, si alguien quiere ser amigo, muéstrese amigo. Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahí vas a descubrir tus amigos, en los tiempos más difíciles. Y de pronto te vas a dar cuenta que en ese tiempo más difícil a veces estuvo el que no parece tanto tu amigo. Ahí estuvo. El que no necesitaba ser un figuretti o estar solamente en las buenas. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús puso su vida por sus amigos. Y eso es amor. Es tiempo, es dinero, es esfuerzo, es escuchar. Eso es amistad. Es a veces perder para ganar. Cuando tengas un amigo, no busques solamente qué le puedes sacar. Porque muchos buscan amistades. Yo quiero ser amigo de él o ella, porque él o ella me pueden dar tal cosa. Busca amistades para ver cómo puedes colaborar tú a esa amistad o a esa persona. Busca amigos como los tenía, o compañeros como lo tenía Moisés. Dice en Éxodo 17:12, allí cuando estaban delante de la batalla y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así sus manos, hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Esa firmeza que necesitaba Moisés. No dijo, bueno, ora más. Allí hubo 2 amigos que levantaron sus manos, uno de un lado y otro del otro lado, y ayudaron a sostener sus manos hasta que vencieron. O amigos como aquel paralítico que hicieron lo necesario si tuvieron que romper el techo de esta casa para poder meter al amigo delante de Jesús, lo hicieron. Y si después cuando se estaban yendo lo agarraron de los pelos y dijeron, ahora reparen el techo. Seguro que lo hicieron también. No es, Jesús estaba allí, que lo haga él. Así como sanó al paralítico, puede arreglar el techo también.
Todo lo tenemos, le tiramos a Jesús, pobrecito. ¿A quién tienes al lado? ¿Quién camina contigo? ¿A quién ayudas a caminar? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién está cerca tuyo? Te leo una historia. En el año 67, en la guerra de Vietnam, derribaron un avión de Estados Unidos. Y el piloto Charles Plumb, antes de estrellarse, decidió expulsarse confiado en que su paracaídas se abriría. Y se abrió perfecto. Cayó en tierra. Cuando cayó en tierra lo apresaron, lo llevaron preso durante 5 años, los torturaron. Después de ese tiempo lo logran liberar. Y cuando se recuperó comenzó a dar conferencias. Un día estaba cenando en Kansas, en un restaurante, y se le acerca una persona y le pregunta: ¿usted es el capitán Charles Plumb? Él con orgullo le dice: sí. No lo puedo creer, qué honor, decía este joven. Y él, pensando en que su conferencia había sido muy buena, le dice: ¿y usted de dónde me conoce? ¿Dónde me vio hablar? El muchacho le dice: ¿no se acuerda de mí? Yo era quien empacaba su paracaídas. Dice que Charles Plumb se quedó paralizado, impactado por la coincidencia. Pasó semanas reflexionando sobre este tema y pensando que nunca lo miró a la cara, que nunca le dijo gracias, que ni siquiera se acordaba su nombre. Y de ahí en adelante comenzó a pensar: ¿quién empaca tu paracaídas? El que trabaja contigo empaca tu paracaídas. El pastor de tu iglesia empaca tu paracaídas. El que cuida a tus hijos empaca tu paracaídas. Quien sirve contigo en la iglesia empaca tu paracaídas. Tu esposo, tu esposa, tus hijos empacan tu paracaídas. El que está al lado tuyo. Es básico entender que si quieres llegar rápido, puedes hacerlo solo, sin que te importe nadie. Pero si quieres llegar lejos, el equipo es más importante que tú. Puedes llegar lejos solo. Fuimos creados para prosperar en comunidad. A los cristianos se les manda a no dejar de reunirse. Hay una necesidad de atendernos mutuamente. Hay una necesidad de ser parte de una comunidad cristiana que tiene beneficios espirituales. Y no solamente beneficios espirituales, sino que beneficios emocionales también. Y hay una relación tan íntima entre la amistad. Dice que los amigos aumentan el sentido de pertenencia, aumentan el propósito, aumentan la autoconfianza, la autoestima. Además, ayudan a disminuir el estrés y la ansiedad. Así también funciona la iglesia. Y te habrás preguntado tantas veces en tu misma iglesia: ¿y para qué sirvo yo? Eres importante y tienes una tarea por hacer. En una ocasión, Jesús había enviado a sus discípulos a predicar. Los había capacitado y los envió a predicar de 2 en 2. Después esos discípulos regresaron. Y vamos a una escritura que se encuentra en Marcos 6, versículo 30.
Estos discípulos, cuando regresaron gozosos delante de Jesús para contarle las maravillas que Dios había hecho a través de ellos, entonces dice, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Los quería apartar para descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. En ese tiempo que ellos se habían reunido, la gente necesitada venía a ellos, aquellos que estaban enfermos, necesitados, y los atendían. Jesús los atendía, sus discípulos los atendían. Entonces Jesús le dice, tomemos un tiempo aparte. Subieron a una barca y se fueron solo en una barca a un lugar desierto. Cruzaron ese mar de Galilea, pero muchos los vieron venir y reconocieron, y muchos fueron a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Miren, el mar de Galilea es casi así como una parte, como un lago. Entonces, cuando salieron de un lugar, la gente vio que salió de acá. Ellos fueron por el mar y los otros fueron por la tierra. Dice que llegaron antes todavía que ellos. Y de los que se querían escapar estaban ahí del otro lado. Versículo 34. Y salió Jesús y vio esa gran multitud. Y tuvo compasión de ellos, dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bajó de la barca. Se reunieron allí esa gran multitud de casi 20,000 personas. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, denles vosotros de comer. Ellos les dijeron, que vayamos y compremos por 200 denarios y le demos de comer. Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. Debemos entender, esta historia es maravillosa, porque Jesús estaba poniendo sobre los discípulos una responsabilidad y algo que ellos sí podían hacer. Le dice, denle vosotros de comer. Debemos entender que Cristo se vale de personas imperfectas, como tú y como yo, que se entregan y que entregan lo que tienen para satisfacer las necesidades abrumadoras de los demás. Lo tienes tú, lo tengo yo. Y quiero destacar 4 puntos principales en este pasaje. Número 1, la gente es necesitada. Había una necesidad, porque cuando surge una necesidad debe haber una respuesta. Debe haber alguien que lo ayude. Número 2, el pueblo del Señor es incapaz por sí mismo de satisfacer las necesidades de la gente. Y eso lo sabemos. Número 3, Jesucristo es todopoderoso para satisfacer las necesidades de las personas. Vamos a desarrollar estos puntos. Número 4, Cristo satisface las necesidades de las personas a través de su pueblo imperfecto que le entrega sus recursos insuficientes. La gente es necesitada. La gente es necesitada de alimento físico y la gente es necesitada de alimento espiritual. El pueblo del Señor es incapaz por sí mismo de satisfacer las necesidades de la gente. Jesús le dice, denle de vosotros de comer. Así Jesús, como el buen samaritano, no pasó de largo por el camino. No dijo,
como había dicho uno de sus discípulos, bueno, mandémoslo a la casa, que vayan a comprar en sus casas, que vayan por los campos, por las aldeas a comprar qué comer. Jesús se detuvo ante el necesitado, dice que tuvo compasión de la gente y pidió a sus discípulos que les den de comer. Entonces Andrés allí, lo dice en Juan 6:9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Los panes de cebada eran de menor valor que el de trigo, ya lo habíamos visto el otro día. Y tenía 2 peces, 5 panes y 2 peces. Y aún ese mismo Andrés decía, pero ¿qué es esto para tanta gente? Es para uno solamente alcanza. Y aquí radica el problema de muchos de nosotros. Siempre pensamos que lo que yo tengo en la mano no servirá para ayudar a otros. ¿Qué va a alcanzar? Tengo 2 caramelos. ¿Qué va a ser para tanto? Tengo esto nomás. Lo que pasa es que lo que tiene valor o no tiene valor en tus manos, en las manos de Cristo, sí lo tiene. Lo que pones en las manos de Él realmente tiene valor. No damos un consejo, ¿qué me va a escuchar a mí? No abrimos el oído para escuchar el problema del otro, porque ¿qué lo puedo ayudar yo? Pasamos de largo ante un necesitado porque ¿cómo puedo ayudarlo yo? ¿Por qué estamos tan apurados? Estamos apurados para todo, estamos apurados para alabar a Dios, estamos apurados para volver a casa, estamos apurados para a la hora de compartir con la familia, estamos apurados cuando vamos al trabajo, cuando volvemos al trabajo. ¿Por qué tan apurados? Porque cuando nos cruzamos con la necesidad del otro, cruzamos a la otra vereda, no, estoy apurado. El humano hoy en día se encuentra en un mundo que gira demasiado rápido y que no puede sacar la mano para ayudar al necesitado, para levantar al caído. Aún no le importa a quién pisar para lograr su objetivo. Quizás no lo dice la Escritura. Y si el sacerdote decía, justo este me viene bien para pisar acá, para seguir avanzando. Justo era el que me necesitaba para subir un poquito. Y lo piso. No debemos ser como el mundo. Debemos ser como Cristo. Jesucristo es todopoderoso para satisfacer las necesidades de las personas. Así como tú tienes necesidades y el otro también. Para Él no hay nada imposible. Escucha, nada imposible. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Para Él no hay nada imposible. Somos nosotros los que hacemos lo imposible. No, ¿cómo voy a hacer para ayudarle a otros si yo no puedo? Pero Él sí. Yo no tengo, Él sí. Yo no sé, Él sí. ¿Sabe? Cristo tiene el control de cada situación. Él no está fuera de la ecuación, no está fuera de la jugada. Él sabe perfectamente lo que Él tiene que hacer. Mira, San Juan 6:6 dice la Escritura, pero Él esto decía para probarle porque Él sabía lo que había de hacer. Cuando estaba allí con Felipe le dice, bueno, denle de comer. Pero Jesús ya sabía lo que Él iba a hacer. Quería probarlo. No le pedía a Felipe pan.
Le pedía a Felipe fe. Fe. Él mismo sabía lo que ya iba a hacer. Jesús tenía el control absoluto de todo lo que estaba pasando. Como lo tiene en nuestras vidas, como Él sabe, necesita hombres y mujeres con fe, hombres y mujeres que se muevan, hombres y mujeres que traigan a Cristo, uno que puede. Ningún problema toma a Jesús por sorpresa. Ay, Jesús, ¿no lo viste venir a este tema? Sí, Él lo sabe. Cristo necesita hombres y mujeres con fe que se animen a caminar bajo el sol de justicia, donde su sombra, así como la sombra de Pedro, sane a los enfermos, haga milagros. Pero ellos no eran ellos, eran el Espíritu Santo que estaba en ellos. Hombres y mujeres que salgan de su sombra y caminen bajo el sol de justicia. Hombres y mujeres que sepan que no son ustedes, que no soy yo, que es Él a través de nosotros. Y dice que en el caso de Pedro muchos eran sanados. Pedro caminaba, Pedro iba, Pedro oraba, Pedro tocaba. Ay no, ¿qué puedo hacer yo? Yo no soy nadie. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Gedeón decía, yo soy el más pequeño de mi casa. Anda, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Camina, yo estoy contigo. Cristo se preocupa más por los necesitados que nosotros. Ya lo habrá visto. Sus discípulos querían solucionar el problema. Bueno, vayan a sus casas, coman y mañana vuelvan. Jesús le dijo, no. Tuvo compasión de la multitud. Él satisfizo sus necesidades. Cristo no está limitado por nuestros recursos insuficientes. Ay, yo no tengo. Felipe calculó, dice, 200 denarios no van a alcanzar como para que cada uno coma un poco. Pero Jesús le dio de comer a toda esa multitud con 5 panes y 2 peces. Que lo proveyó un jovencito. Cristo no satisface, o mejor dicho, Cristo satisface nuestras necesidades mínimas. Él provee abundantemente lo que deseamos. Él no es escaso. Mira, San Juan 6, 12 y 13 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que se sobraron de lo que habían comido. No solo que comieron una multitud de 20,000 personas, sino que sobró de lo que ellos habían repartido 12 cestas de los pedazos. Jesús no es escaso, con lo poco puede hacer mucho. Aún de la nada Él puede hacer algo, porque el pueblo de Israel, estando en el desierto durante 40 años, comió maná, comida que caía del cielo. Cada día debían salir a recogerlo. Y no podían juntar de un día para otro ese pan que caía del cielo. Y debían recoger según su necesidad. ¿Sabe? Ahí aprendemos algo más. Los recursos del Señor no se pueden derrochar. No puedes derrochar los recursos del Señor. Dios no da donde se va a derrochar. Y si Dios algo no te da, es posiblemente porque Él sabe que lo vas a malgastar. Sabe que no lo sabes administrar. Sabe que te lo vas a agarrar para vos. No va a dar donde se va a humedecer, donde no se lo va a valorar. Y aún Jesús no es escaso. Nosotros
somos los que no permitimos que la bendición de Dios corra. Somos nosotros los que hacemos diques para agarrar todo para mí. Cuando en el desierto juntaban el doble de lo que tenían que juntar, se les podría. Cristo es suficiente, no solo para las necesidades físicas, sino para las necesidades espirituales. En el mismo libro de San Juan, versículo 6, 35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Él satisface nuestras necesidades espirituales. Nadie más puede satisfacer nuestra necesidad espiritual, solamente Cristo. Cristo satisface las necesidades de las personas a través de su pueblo imperfecto, que entrega recursos insuficientes. En resumen, a Cristo utiliza a personas que satisfacen las necesidades de personas. Nosotros pensamos que Cristo va a caer del cielo. No, ¿sabes cómo va a ser Cristo? Va a utilizar personas para satisfacer la necesidad de otras personas. En algún momento, la otra persona va a satisfacer tus necesidades. ¿Quién cree que repartió esa comida, la abundancia que Jesús había hecho? Fueron sus discípulos que con cestas repartían persona por persona. No dijeron: va, anda a pedirle a Cristo. Alguien se tiene que poner las botas. Alguien tiene que caminar. Alguien tiene que organizar. Que lo haga el pastor. Jesús no dijo: no solamente, los que son discípulos, los jóvenes, los más fuertes, los hombres o las mujeres. Incluyó aún los niños para satisfacer las necesidades de los demás. Cristo utiliza a personas imperfectas para satisfacer las necesidades de personas. Yo soy imperfecto, puede satisfacer su necesidad. Jesús podría haber buscado a ver entre la multitud cuántos ricos hay acá, pedirle a ellos y ya está. No, Jesús podría haber dicho: bueno, que caiga una tonelada de comida y ahí está. Podía suceder, no lo hizo. Jesús se valió de un jovencito que tenía 5 panes y 2 peces. Cristo utiliza personas imperfectas que le entregan los recursos imperfectos. Yo soy imperfecto, Señor, y solamente tengo esto. Pero ahí está, te lo traigo para ti. Si eres un cristiano que tienes tan solamente 5 panes y 2 peces, tienes que asegurarte que eso pueda estar en la mano de Cristo, y ahí será incomparable lo que Él puede hacer. Cuando Cristo te usa para satisfacer las necesidades de los demás, escucha, siempre va a proveer una cesta para tus propias necesidades. 12 cestas, 12 discípulos. Ay, no, Señor, yo solamente tengo 5 panes y 2 peces. Si yo lo largo a esto, no tengo más nada. Hoy en día se habla mucho del agotamiento. Ya voy terminando. Especialmente entre servidores, líderes, pastores, maestros y hermanos en general. Sentimos que necesitamos un descanso, que necesitamos un relevo. Nos sentimos agotados por servir al Señor. Quizás hemos estado tratando de satisfacer las necesidades
de la gente con nuestras propias fuerzas. Quizás hemos tratado de satisfacer las necesidades de la multitud con los 200 denarios que no lo tenemos, que ni siquiera era suficiente para todos. Yo quiero decirte que pongas tu confianza en el Señor. Él siempre tiene una salida. Pon lo que tienes en tus manos, ponlo para el Señor y Él lo va a multiplicar. ¿Sabe? Él tiene la capacidad de multiplicar aún del cero a ser mucho. Porque Él dice, Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Las matemáticas del cielo son distintas a las de la tierra. Cuando tú le das a Él, lo pones en tus manos, quiero decirte que Él va a satisfacer las necesidades de la gente y las tuyas. El hombre siempre tiene dos necesidades muy básicas y marcadas: la necesidad espiritual y la física. Para saciar tu necesidad espiritual, tienes que alimentarte del pan vivo que descendió del cielo, Cristo, de su palabra, de Él. Porque Él es el que te da vida, Él es el que da vida eterna, Él es el que sacia esa sed que nada en el mundo puede saciar, como le decía a esa mujer samaritana. No dejes de venir hoy a Cristo para que Él te dé vida eterna. Ahora, si tu necesidad es física, ¿sabes? Podemos ayudarte a llegar hacia Él, hacia el que todo lo sana, aquel que para Él nada es imposible, al que todo lo prospera, al que todo lo hace florecer, al que de la nada hace todo y de poco hace mucho. Y si has confiado en el Señor, es hora de ofrecerte para que Él pueda usarte. Ah, no, pero están los escogidos, ahí están los líderes. El Señor quiere usarte a ti, a cada uno. Y no te está diciendo cuáles son tus grandes capacidades. Si sos bueno para algo, yo te voy a usar. Señor, solo tengo 5 panes y 2 peces. ¿Qué son? El Señor quiere usarte para compartir el pan de vida con otros. Sean hermanos en la fe o no conocen al Salvador. No vivas para ti mismo. No sea de aquellos que caminan solos. Quizás puedas llegar más lejos, pero tu vida sin sentido. ¿Con quién vas a festejar tus logros? ¿Con el espejo? Porque cuando estás solo, hay un dicho que dice que el que ríe último ríe mejor, ¿verdad? El que ríe último ríe solo. El primero también. Cuando el Señor te use, cuando veas cómo el Señor prospera con lo poquito que tú le has dado, vas a ver la satisfacción de recibir una cesta llena para ti. Pero Señor, yo te di 2 panes y el Señor te devolvió una cesta llena. En sus manos todo es prosperado. Te animo a ser parte de la iglesia. Te animo a ser parte de esta iglesia. La iglesia que no se levanta con ladrillos. Esa iglesia no existe. La iglesia que se levanta con hombres y mujeres que sirven y que aman al Señor. Hombres y mujeres que son salvos, con hombres y mujeres que han sido lavados por la sangre de Cristo, con hombres y mujeres que rinden su vida a Él, hombres y mujeres que sirven al Señor con todo su corazón, una iglesia que trabaja codo a codo, una iglesia que sirve al Señor codo a codo. No, ese no es mi trabajo, que lo haga Él. Donde cada uno pone su granito de arena. Ah, no.
Yo ya lo hice la semana pasada, no me toca a mí. ¿Y qué va a hacer aquel? Él nunca hace nada. Donde cada uno se pone al servicio del Señor, donde cada uno pone al servicio del Señor sus talentos, sus dones, sus recursos, sus fuerzas. Esa es la iglesia que el Señor va a venir a buscar, una iglesia unida, una iglesia que se ama, una iglesia que se ayuda, que ora por el otro. Como decíamos, ¿quién empaca tu paracaídas? Una iglesia que ayuda al otro en la necesidad, que sostiene, que soporta, cada uno desde el lugar donde está. Esa es la iglesia que Cristo vendrá a buscar. Esa es la iglesia que Cristo quiere hoy que reine en la tierra. Amén. ¿Quieres ser parte de ella? Ponte de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas. Gracias te damos, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque tú cumplirás tus propósitos. Gracias porque de la nada tú haces todo. Gracias, Señor, porque tú eres el que das vida eterna. Gracias, Señor, porque tú estás en medio. Gracias porque un día vendrás a buscar a tu iglesia. Esa iglesia que te ama, esa iglesia que te sirve, esa iglesia que da su vida por ti. Señor, ayúdanos a ser parte de ella. Ayúdanos a redoblar las fuerzas, el esfuerzo, el sacrificio. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros dones, nuestros talentos en tus manos, nuestros recursos, nuestras finanzas. Ayúdanos, Señor, a dar todo para ti, porque tú lo devuelves aún multiplicado. Ayúdanos, Señor, a entender el sistema del reino de los cielos, cómo son los recursos ilimitados. Ayúdanos a entender que nada falta a aquel que te teme. Ayúdanos, Señor, a ser misericordioso. Ayúdanos a expresar el amor. Te doy gracias porque tú estás aquí y porque tú nos enseñas, Señor. Amén, amén y amén. Amén.